Hace unos días, la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer un informe sobre empleo en el mundo, en el que detalla que durante 2020 y seguramente en el 2021 crecerá el desempleo en México. Hoy, en nuestro programa, hablaremos de este tema y de cuál es la repercusión en la vida nacional del desempleo. Estamos en A Fondo. A Fondo, con Maite Noriega. Bien, para hablar de este tema tengo el privilegio de contar con la presencia de Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Bienvenido, qué privilegio. Gracias, muchísimo gusto, Maite. José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la UNAM. Maite, muchas gracias. Privilegiada, gracias. Don Raúl Porras Rivera, profesor del Centro de Estudios de Administración Pública, CEAP de la UNAM. Un gusto, de verdad y un privilegio tenerlo aquí. Bien. Les comentábamos al principio del noticiario que hace unos días la Organización Internacional del Trabajo habló de que crecerá el desempleo en México, no solamente durante este año, sino en el próximo. ¿Qué repercusiones tiene para la vida nacional el desempleo al nivel al que estamos llegando en México? Empezamos con usted. El desempleo es una condición que viola el derecho al trabajo porque ni siquiera puedes acceder a él. Y lo que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas, Maite, es que no estamos logrando, nuestras estructuras laborales no están logrando generar los empleos que se requieren. En los últimos años, las últimas 20 años, el desempleo ha venido creciendo regularmente y ciertamente el comportamiento en 2019 es un crecimiento gradual, como ha venido sucediendo en años anteriores. Y eso, evidentemente, si nosotros estamos proponiendo desde Acción Ciudadana frente a la pobreza, que la solución frente a la pobreza es el trabajo digno, es decir, con condiciones básicas de salario suficiente, seguridad social, de lo que ya hablaremos más adelante, evidentemente ni siquiera tener trabajo coloca en acción muy difícil a las personas y reduce la competitividad y la productividad en nuestro país, pero sobre todo es una fábrica de pobreza, o sea, es la mejor camino para llegar a la pobreza o digamos la peor forma de vivir en nuestras condiciones. El desempleo es resultado del crecimiento de la economía y del desarrollo social de la economía. Aquí hay que poner sobre la mesa varios números, ¿no? El PIB en 2018 fue del orden de 2%, en 2019 de menos 0.1%. Sin embargo, la tasa de desempleo en 2018 fue de 3.3%, pero en 2019 cerramos a 3.1%. ¿no? Y también tenemos otras perspectivas en cuanto a política monetaria. Por ejemplo, la inflación en 2018 fue de 4.63, la inflación en 2019 fue de 2.83, el tipo de cambio 19.83, hoy estamos a 18.80. La tasa de interés estaba en 8.50, hoy está en 7.25. Con estos números, ¿hacia dónde vamos? Está dada las perspectivas monetarias, de la política monetaria, para que haya gasto y consumo. Pero si no hay un aumento en el ingreso laboral y esto nos lleve al gasto monetario, por más indicadores positivos que tengamos, la población no podrá ejercer su gasto y su consumo. Por favor. Sí, estoy de acuerdo con lo que han comentado Ignacio y Rogelio. En general, es resultado del modelo de política económica aplicado. Se le puede cargar la caída del PIB a esta administración, pero es un resultado que tiene que ver con el contexto global de la economía. Si dependemos en nuestra balanza comercial con más del 80% de exportaciones hacia Estados Unidos, y Estados Unidos ha venido creciendo, pero ese crecimiento viene sobrecalentando su economía, de tal manera que para el inversionista en México, la inversión cayó, si podemos dar un dato más a lo que han dicho quienes me antecedieron, la inversión cayó poco más del 5%, nada más en 2019. Entonces, si no hay una inversión, es porque no hay confianza, no solamente en el planteamiento de la política económica que se tenga a nivel
local, sino en el desenvolvimiento de la economía mundial. Y lo que se advierte y lo plantea el informe al que te refieres es eso, es la preocupación de por qué el sistema no se está desarrollando hacia un crecimiento más amplio. ¿Cuál es el canal que hay del desempleo hacia la pobreza y hacia la marginación? Es directo. Hay un deterioro fundamental de las condiciones de vida. Y aquí hablamos de millones de personas. De 2.1 que mide el fondo en 2019, hacia el 2021 se habla de 2.4 millones de personas en México. Ahora, pero, si estamos hablando de pobreza, los programas sociales no harán o harán poco para sacar a la gente de la pobreza, si tomamos en cuenta que el trabajo es una de las mejores formas de sacar a la gente de la pobreza o de combatir la pobreza. Es la única manera sostenible, Maite, y ciertamente lo que sí hay que pensar es qué pasaría si no hubiera programas sociales. La gente estaría mucho peor. Pero ciertamente hay que apostar porque también sea el trabajo y que sea la principal manera. Ahora, yo creo que en esto de los datos sí sería interesante que empecemos a entender cuál es la situación de México, porque cuando se habla de que nuestro desempleo anda en el 3, 2.8, 3.1, uno se queda ahí, bueno, ¿cómo puede ser que en España no es cerca del 10 y en Estados Unidos en el 7? O sea, ¿qué será que nuestra economía es más sólida? Y es que evidentemente en nuestra economía una parte entra a los mercados laborales y otra parte se emplea por su cuenta y otra parte ya no busca trabajo. Y de esa me gustaría hablar. O sea, no se miden como desocupados en la manera de encuestar del INEGI, no es que esté mal, sino que no se miden así porque las últimas 2 semanas no buscaron trabajo. Sí, pues, pero ya no buscaron trabajo porque saben que no existe. Nosotros en el Observatorio de Trabajo Digno lo que decimos entonces, hay un desempleo oculto, hay un desempleo total que es sumar a quienes están desocupados, que sí buscaron, con quienes ya no buscaron, pero están disponibles. Esto es importantísimo, porque cuando nos preguntan, ¿usted querría trabajar? Sí, yo estoy disponible para trabajar, no tengo impedimento, no estoy estudiando, no estoy cuidando a alguien, no es que tenga discapacidad o esté enfermo, simplemente ya no lo busqué porque sé que no lo voy a encontrar. Y eso te lleva al 12-13%, es una tendencia que viene más o menos 12, 15 años, estos son los datos del INEGI, esto es lo más reciente, está ahí estable en 12%, ciertamente va creciendo porque va creciendo la gente que requiere empleo y no logramos generar todos los empleos que se requieren, entonces una gente queda fuera. En números redondos hemos generado 1 millón de gentes que tienen ocupación, de los cuales 600,000 tienen trabajo asalariado, alguien les dio trabajo, 400,000 se ocuparon por su cuenta y 300,000 quedaron fuera. Esa es la forma en que crece. Estamos hablando de este 12%, 10-12%. De 8 millones de personas 8 ahora. millones de personas, de la población económicamente activa. Bueno, no estamos hablando de la población ya total. no te lo pone PEA porque entonces los disponibles no los suma ahí. Ya me entiendes, ahí solo están los ocupados, los que hablaban, los 2.1 millones. Y por eso nos decimos, ojo, hay un desempleo, como se mide, hay un desempleo oculto de gente que está bien, no está en la PEA porque así no se mide en el mundo y es correcto, pero está disponible para trabajar, no tiene impedimento y está lista, tiene la edad, la condición, la gran mayoría. Y ahí hay sobre todo mujeres, en fin, ya podemos hablar también de la desigualdad de género aquí, y para los jóvenes en esas circunstancias. Hay que bueno, igual poner sobre la mesa una generación que es muy importante ahí llamar la atención. En términos totales, 123 millones de habitantes tiene México. De esos 123, 32 millones tienen una edad de entre 15 y 29 años. Pero 11 millones de 123 no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar. De esos 11 millones, 3 millones no tienen las condiciones para participar en lo que va a ser la economía digital. ¿Sí? No van a estar incorporados a lo que es el 5G, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, todo ello sobre la revolución 4.0. Esto en el próximo lustro va a ser una absoluta realidad, por lo que vamos a tener una nueva generación de población que no va a estar en condiciones de ser incorporada analfabetas digitales a los nuevos procesos laborales digitales. Wow. Y es grave el problema porque ahí tienes a la población entre los 15 y los 35 años. Entonces, ¿qué clase de trabajo, qué clase de empleo
se está generando en el país para esa población. El problema puede ser atendido, pero definitivamente no es a través de asistencialismo ni de programas sociales. Es necesario un diseño de política económica clara que incentive la inversión productiva y que incentive la capacitación de los puestos de trabajo en áreas productivas, en áreas de tecnología. Este punto es importante porque entonces nos lleva a criticar la política social y los programas asistenciales que se tienen. Que sí, con razón dice Rogelio, bueno, son necesarios, te dan liquidez y puedes enfrentar una prioridad de coyuntura. Pero como dice Ignacio, no te estás capacitando ni estás adquiriendo las competencias para hacer frente a una responsabilidad familiar, para insertarte a un mercado de En trabajo. España dicen pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el segundo tema de este programa, que es el trabajo no digno, el trabajo precario. Regresamos. Bien, también tenemos informes que nos hablan de el empleo precario en México y que además la precarización de este empleo aumenta. ¿Cuál es el comentario que les merece este tema? Mira, en México ciertamente hay partes, estructuras del mundo laboral que son fábricas de pobreza porque precarizan las condiciones de trabajo en cosas súper básicas. Salario insuficiente, no pagan lo suficiente para que la gente tenga lo suficiente para sobrevivir, para rebasar la línea de pobreza. En México se puede trabajar tiempo completo y ser pobre, lo cual es una gran contradicción del modelo económico, Claro. como decía el doctor, porque la lógica es que quien trabaja no es pobre. Caen en pobreza los que decíamos antes, los que no tienen empleo, los desempleados. Pero trabajar tiempo completo y de todos modos no tener suficiente para la canasta básica, ya no digo para vivir dignamente y bien y tener algunas comodidades, no, ni siquiera para la canasta básica de lo mínimo, es una grave contradicción. Y luego tenemos otra parte que además no tiene estabilidad en su trabajo. El 50% más o menos de las personas con trabajo asalariado, que alguien les dio trabajo, no tienen contrato estable, y el 40 y algo por ciento no están afiliadas a la Seguridad Social, que es obligación de quien les dio trabajo. Quien los contrató, no, porque la mitad no les dieron contrato. Entonces, esa es la precarización del trabajo asalariado dado por alguien. La otra parte, la más conocida, la que todo el mundo maneja, es la que vamos a hablar al rato, de la gente que trabaja por su cuenta, que es informal, entonces pone un changarro, y eso es muy precario, algo así como que se precarizan a sí mismos. Pero yo te estoy hablando de gente que le dieron trabajo, que no le pagan lo suficiente, que no le afiliaron a la Seguridad Social, ¿no? 50%, 43%, y que no tiene contrato estable, 52%, poco más de la mitad, de gente con trabajo asalariado, según datos oficiales del INEGI. De hecho, eso es lo que observamos en el Observatorio de Trabajo Digno, a que los invitamos a que lo conozcan. Sí, pues. Después de 73 años, entramos a una gobernanza laboral, no diría nueva porque parecía que la tuviéramos, a una gobernanza laboral, ¿no? Se modifica el 6.7 de la Ley Federal del Trabajo. México, después de haberse ratificado hace 47 años, lo hizo en 2019 y ratifica el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿A qué se refiere esto? Derechos laborales. Y también México debe cumplir ahora libertades sindicales. Y no es porque los líderes sindicalistas, porque los patrones demócratas hayan pugnado por ello. Simplemente ahora México está obligado a raíz de que el artículo 23.1, el artículo 3.1.1, el artículo 31.11 del TEMEC obliga el 23.1 a libertad sindical y el 31.1 a derechos laborales. Y luego tenemos la nueva NOM 035, que ofrece condiciones dignas de trabajo hacia el empleado, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde nos conduce? A nuevas libertades, a nuevos derechos, pero algo muy importante, sin un salario digno. Lo que establece... No está contemplado. No está contemplado en esa parte, ¿no? Tiene que ver mucho con el modelo
de desarrollo y de crecimiento que se ha implementado. Mientras que el trabajo se ha considerado como un costo, cualquiera lo administra. Y administración implica reducir. Claro. Entonces reduzco planta a través de tecnología y reduzco costo a través de la masa salarial. Entonces, ¿eso a qué lleva? A acumular grandes desequilibrios económicos y sociales. Entonces tenemos gente que gana muchísimo, obviamente más que el presidente, y tenemos gente que está viviendo, yo revisaba datos entre Estados Unidos y México, hay gente que gana menos de $3 en el país, en la región sureste. Sí, claro. O sea, eso no sirve para adquirir una canasta básica, No, por a supuesto. pesar de lo que diga Coneval. Ni alimentaria. ¿Sí? Está por debajo de la línea de bienestar. Y uno voltea a ver el salario mínimo que tiene un trabajador americano y el mínimo anda entre los 6 y los $7. El más chiquito gana $3, pero a la hora. A la hora. La hora, a claro, hora, sí, sí, no al día, ahora, sí, sí, sí. que es al No hay día. comparación. claro. Y ahí hay que meter otra práctica, que es la terciarización, que es el Exactamente, outsourcing. yo ahí quería ir. Sí, ese es el otro esquema, que paradójicamente a este gobierno los empresarios le exigen que se cumpla el Estado de Derecho. Pero ahora cuando estamos ante esta situación que se debe eliminar, no porque México quiera, sino por la obligación del TEMEC, la práctica outsourcing de subcontratación, ahí los empresarios dicen que no están de acuerdo. Sí, que se tiene que respetar el marco jurídico actual, ¿no? Entonces, aquí, pues, sale a colación el famoso dicho, ¿no? Somos demócratas hasta que nos afecta. Entonces, Coparmex, ¿sí? El primero es decir, no se tiene que eliminar esa práctica de outsourcing, vamos a buscar otros mecanismos para mejorarla, pero esa no se tiene que mejorar, no se tiene que eliminar. ¿Por qué? A lo que bien decía Rogelio, la práctica outsourcing, ¿a qué te lleva? A que el empleador no cumpla con la seguridad social. Exacto, es que nosotros partimos de que ciertamente hay modelos de negocios que están basados en reducir costos laborales, pasivos laborales, y esas son fábricas de pobreza por definición. Es decir, ¿no? O sea, esos modelos de negocios deben desaparecer. Ahora, yo creo que la discusión sobre qué tanto hay que modificar la ley es más o menos compleja, no nos da tiempo ahorita abordarla, pero déjame, nosotros partimos de que es ilegal. Hay una parte del outsourcing que es la terciarización, o sea, que consiste en qué, porque si no, no nos entendemos. Patrón sustituto, o sea, yo no hago nada más que contratar a los empleados, pero en realidad trabajan para ti. ¿Por qué? Porque yo es lo que hago, o es una segunda cosa, les doy contratos temporales y les doy contratos totalmente leoninos, ahí ya con renuncia firmada, etcétera. Y busco mecanismos, honorarios asimilables y cosas raras que no deben existir para no afiliarlos a la Seguridad Social. Y lo que yo tengo como empresa es un modelo de defensa patronal, está hecho, no sé hacer nada. No produzco nada, no sé construir nada, sé contratar. Tú que necesitas cosas, yo te los contrato. Eso ya es ilegal. Patrón sustituto está prohibido en la ley, no afiliar a la Seguridad Social está prohibido en la ley, y contratos temporales para puestos permanentes, la ley dice, se consideran como si fueran permanentes, tú haz el contrato que quieras, vamos a un juicio y te lo gana porque estuvo trabajando ahí todos esos años. Pero habría que litigarlo. Y entonces funciona porque esto es lo que hacen, es, a ver, litíganos, nos echamos 4 o 5 años y vemos. Entonces, eso ya es ilegal, Maite. Lo que necesitamos es cómo se hace, y por eso me da mucho gusto unas discusiones que están dando ahorita justamente, donde ya el gobierno está diciendo cómo vamos a hacer para que enfrentemos administrativamente lo que ya es ilegal. Porque el otro, el outsourcing en general, y yo creo que ahí luego se genera confusión, es contratación de servicios especializados. Una televisora no tiene por qué tener un equipo grande, yo qué sé, de contadores, de propagandistas. Puede contratar despachos, hasta de limpieza. Sí. Con tal que la empresa de limpieza sí cumpla la ley, pero digamos, ya es otro tema. Tú a lo que te digas, sí, tienes que tener camarógrafos, productores, porque ese es tu planta, ese es tu modelo de negocios, quienes venden todo. No sé si me explico. Sí, y hay gente que viene 1 hora y pues no le van a dar una plaza. Sí. Y hay gente que está aquí 8 horas, tiene que tener una plaza. Entonces, ese tipo de outsourcing, contratación de servicios especializados, eso es totalmente legal y eso es la economía del futuro y eso es una maravilla, con tal de que se cumpla la ley de los derechos laborales. Sí, aquí estamos hablando de una población
nada menor, es el 20% de la población económicamente activa. Es Es decir, un número son alrededor de 9 millones de trabajadores, de trabajadoras que están en esta situación. Ahora, no es solamente el que se despide en torno a antes de que cumplan el plazo que obliga la ley para su contratación, son despedidos antes. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Una enorme presión hacia el trabajador, y entonces nos enfrentamos a dos tipos de acoso, ¿no? Acoso laboral y, por supuesto, acoso sexual, ¿sí? En el sentido de que ya viste lo que le ocurrió a tu compañero, a tu compañera de trabajo. Si no accedes, tú eres en el siguiente periodo el sujeto a ser despedido, ¿no? Está durísimo. Creo que sí es un problema complejo. No creo que sea realmente tan complicado. Se requiere voluntad política. La reforma laboral del 2018 refuerza todas estas condiciones que acaban de comentar ellos. Y se hizo en un momento. O sea, si realmente hubiese voluntad política, humanidad, para ver el trabajo como un factor de producción que genera valor, creo que se pueden cambiar las cosas. Porque el trabajo genera valor, no es un costo. ¿Sí? Sí. Entonces, si cambiamos esa perspectiva, creo que se puede enderezar el surgimiento de esta precarización, que además atenta a las mismas condiciones de productividad de la economía. Recuerdo que decían que al señor Ford, al que construía coches, sus compañeros le reclamaban, ¿por qué les pagas tanto a tus empleados? Decía, porque si no, ¿quién me compra mis coches, no? Entonces, aquí Yo aspiro no a que acabamos, todos no puedan acabamos de comprarme entender uno de eso. mis coches, Vamos ¿sí? a continuar, estamos en A Fondo hablando del trabajo y regresamos con un tema importantísimo que es la informalidad. Regresamos. En México se habla de un altísimo porcentaje de informalidad. ¿De qué manera afecta la economía y de qué manera impacta en la vida nacional el que tengamos esta informalidad creciente? Empezamos por acá. Gracias. Es un problema complicado el surgimiento de la informalidad. Yo creo que es la verdadera válvula de escape social, no son tanto los programas sociales, porque representa la alternativa de la gente que no se puede emplear, de la que no alcanzó a tener la competencia que le exige el mercado. El 60% de la PEA está desocupada y el sector informal emplea por lo menos al 28% de esa población desocupada y contribuye al Producto Interno Bruto. En el sector servicios, desafortunadamente, porque hay tal precarización que en realidad es comercio, comida y cosas que la gente puede hacer. Hay varias implicaciones, independientemente de las cuestiones sociales, de distribución de riqueza. La frontera entre la actividad informal y la ilegal es tenue. Es tenue porque podemos encontrar en cualquier tianguis a una persona vendiendo discos pirata. Eso ya es una actividad ilegal. Y si cualquiera de nosotros le pregunta a ese vendedor, va a decir, la delegación, la alcaldía me lo permite, el gobierno me lo permite. Entonces ahí hay un estado de derecho, que no sea las condiciones de producción, lo que es la actividad económica propiamente, ha rebasado el aspecto normativo. Y no hay, al menos yo no lo visualizo en nuestro país, forma de que se siga considerando informal. Creo que no se va a resolver bajo este modelo económico. Creo que los programas sociales no son lo suficientemente fuertes para absorber al 60% de la PEA desocupada. Y que creo que sí tendría que abocarse a este problema desde una perspectiva jurídica, más que moral, y tratar de formalizar lo que se pueda formalizar. Porque por ahora informal es aquel que no paga el ISR, pero informal es el que se gana la vida, el que puede mandar a sus hijos a la escuela. Entonces creo que ese problema
no se ha atendido ni en los países emergentes ni en los países en desarrollo. Ahora, en el nuestro es particularmente grave. Pregunto. No, sí, es extremadamente grave. Lo pongo en esta perspectiva. Este año se espera, en el presupuesto tributario programado, se espera recaudar 6.104.000 millones de pesos. De esa cantidad, el 57% corresponde solamente a 3 grandes impuestos. El impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto especial sobre productos y servicios. Entonces, el mercado informal, que aquí cabe destacar que en el mercado informal no es el comerciante, es incluso el profesionista, ¿no? El abogado, el contador, ¿no? El odontólogo, que ofrecen sus servicios sin declarar al fisco. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una fuga de ICR. ¿Sí? Y esto, a su vez, ¿a qué nos lleva? Pues de 33 millones que deberían ser los que pagan ICR, resulta que solamente son 17. Y es ahí donde recae el principal peso de la carga fiscal que tiene el país. Si esos no pagan, se los llevan a la cárcel ahora. Los informales no hay problema. Una cuestión aquí que es importante destacar, que es lo que comentábamos hace un momento, ante la caída del empleo, que es lo que inmediatamente tenemos, se deja de recaudar ese ICR programado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Un engroso de la economía informal donde no se va a reportar ese ICR. Claro. Rogelio Gómez Hermoso. Mira, hay varias maneras. La verdad es que el problema es que la palabra informalidad puede denotar por lo menos 2 cosas distintas. Una, en la visión fiscal, es la gente que no paga impuestos, ¿no? Toda la gente que va del ISR, sea porque tiene un changarro, sea porque tiene una gran profesión, pero puede cobrar en efectivo y se lo brinca. Pero la otra, y estaba viendo el dato que salió ahí en el súper, viene del trabajo informal. Y el trabajo informal más bien hace referencia a la gente que no está afiliada a la Seguridad Social. Entonces, ¿quiénes no están afiliados a la Seguridad Social? Bueno, seguro los que no tienen trabajo, claro, que ya hablamos de ellos, los desempleados, pero luego también más del 90% de quienes trabajan por su cuenta tampoco se afilian a la Seguridad Social. Los taxistas no se afilian. Exacto, desde changarro chico hasta cosas muy grandes. Ahora, nosotros queremos llamar la atención sobre una informalidad que está totalmente ligada al modelo de trabajo asalariado, a empresas que tienen trabajadores y no los afilian a la Seguridad Social, violando, por supuesto, la ley con los mecanismos que sean honorarios asimilables, o esta discriminación que hubo hasta hace poco, ya se eliminó de la ley, pero en la práctica no se ha resuelto, de las trabajadoras del hogar, sí, que no se afiliaban porque la ley decía que era voluntario y que no tenían derecho a guarderías y a pensiones, en fin, y eso ya se eliminó muy recientemente, pero en la práctica ahí sigue, sí, y suma 7 millones de personas. Entonces, el punto ahí es, te decía, el 43%, más o menos, aquí lo tenía yo, 14 millones de personas con trabajo asalariado, es decir, que alguien les está pagando por trabajar, no tienen seguridad social. Casi 15 millones ya en este último. Viene siendo el 43% de todos los que tienen trabajo asalariado. Si a eso además le suman los por su cuenta y los sin trabajo, pues entonces ya tienes fuera de la seguridad social. Claro. Y aquí, ¿yo por qué voy a la seguridad social? Porque la mejor política social es la seguridad social. Si pensamos que es la seguridad social, es el acceso a servicios de salud, es el ingreso en caso de que te enfermes o no puedes trabajar, y es el ingreso cuando ya tienes una edad, la pensión de jubilación. Y en nuestro país también incluye los servicios de cuidado para las madres, las guarderías, que no se deben llamar así, pero digamos los centros para que te cuiden a los niños. Y si me apuras un poco, aunque es otra institución, es el Fondo de Ahorro y Financiamiento para la Vivienda, el Infonavit. Eso es la política social: vivienda, servicios de cuidado, salud e ingreso garantizado si no puedes trabajar. Esa es la política social que necesitamos. Eso es seguridad social, y hoy la gran mayoría de la gente no lo tiene, y la tragedia es que también una parte de los que deberían tenerla porque tienen un trabajo asalariado tampoco lo tienen, el 43%. Por eso nosotros estamos empezando a plantear la idea de que, a ver, empecemos por la salud.
La salud no es una prestación laboral, es un derecho humano de las personas. Claro. No tiene por qué estar ligada a ningún régimen de contratación. Estoy hablando de un cambio fundamental, Y está asociado de una al reforma trabajo. constitucional O sea, que hoy en México está... solamente si tienes un trabajo tienes y derecho a una... eso es lo que hay que cambiar. Que es ahí donde nos encontramos Y cambiamos la lógica de la informalidad. entre el seguro popular y el Que ya no INSABI. existe. Esa es precisamente la gran polémica que en este momento se encuentra, ¿no? Entre este gobierno, con lo que dice Rogelio, que entra al debate y presupuesta ese debate en torno a un derecho humano que es la salud, ¿no? Y hay quien se desgarra la vestidura diciendo, ¿cómo es que a los que no trabajan, a los que nada tienen, les vas a dar un servicio de salud similar al que yo cotizo? ¿no? Claro. Entonces, y viene otro gran debate, ¿no? Si yo me enfermo, ¿quién va a ocupar la cama en ese hospital? ¿Quién no cotiza? Que es entonces ese debate al cual entramos. Pero el INSABI mantiene la separación, ¿no? El IMSS y el ISSSTE por un lado, la Seguridad Social, y el INSABI para los que no tienen, ¿no? Pero precisamente digo, esa es la bronca, mantener esa división. Así es. Pero nuevamente, retomando estos conceptos que bien tú pones sobre la mesa, es estos 3 millones de jóvenes que no tienen ni estudios ni trabajan y que no tienen esa capacidad para tener esa seguridad social. Y tenemos esos otros 9 millones de trabajadores que están en la práctica outsourcing, ¿sí? Que están nuevamente en esta precarización laboral. Es que el problema es que la empresa informal no tiene el ingreso suficiente para pagar esa seguridad social. Por eso yo refiero, está evadiendo por una condición especial, pero no hay la capacidad de estos negocios para pagar sus costos fijos, sus salarios y aparte pagar seguridad social. Y creo que ni el Seguro Popular, ni esta modalidad nueva, ni la seguridad social tradicional pueden resolver un problema que es de fondo. El fondo es que si hay un trabajo más precarizado es el informal. Y entonces, ¿de dónde van? Apenas hay emprendimientos que apenas dan para comer en el día. Entonces, ¿cómo voy a estar pagando un fondo de seguridad social? Entonces, eso justifica la existencia del Seguro Popular y del INSABI, pero no son la solución. Por eso yo digo que el sector informal se tiene que atacar de manera diferente y no seguirlo viendo como algo que a lo mejor es coyuntural. Tienes 35 años, tienes licenciatura, a lo mejor doctorado, pero estás en la informalidad. Es temporal porque más adelante te vas a ocupar. La realidad muestra otra cosa. El punto es cómo logramos caminar a que salir del modelo bismarckiano que es trabajo te iba a dar seguridad social y como todos iban a tener trabajo, todos iban a tener seguridad social. Ya no fue. No. Entonces vámonos a otra cosa. Que todos los que puedan trabajar de diferentes maneras trabajen, que se les pague bien y pongamos los aspectos de la seguridad social, la salud, la pensión, los servicios de cuidado y los fondos de ahorro y financiación de renta en un esquema en que podamos pagarlo, por supuesto, porque todo cuesta mucho dinero, Todo cuesta, claro. por supuesto, pero que lo podamos pagar entre todos porque hay que garantirse a todos, porque por lo menos salud, para empezar la discusión, es derecho humano, no es prestación laboral. Es todo un cambio, obviamente, nos puede llevar 20 años, pero hay que plantearlo. Pero hay que plantearlo. Mientras siga la división hablar de derechohabientes, ese no tema. derechohabientes, vamos a seguir hablando de informalidad, que en la práctica es gente sin su derecho a la salud, sin su derecho a ingreso organizado. Y eso es muy grave porque eso es un factor de pobreza. Bueno, vamos a regresar porque hay un tema que es muy importante. Ya planteamos el escenario laboral en México y vamos a ver cómo afecta el TEMEC. Regresando. Bien, en esta primera parte del programa hemos hablado precisamente del panorama laboral de nuestro país, pero tenemos la firma del TEMEC, la acaba de firmar recientemente el presidente Trump. ¿Cómo nos va a afectar? Por favor. Creo que tiende a precarizar más la condición laboral, no solamente de lo que hemos hablado, desempleados, informales, subocupados, infraocupados, sino que aquí se afecta al sector formal, porque hay asimetrías en la masa laboral mexicana con respecto a Estados Unidos y Canadá. Entonces,
el transformar las juntas de conciliación y arbitraje que venían siendo administradas por el Ejecutivo y pasarlas al Legislativo, conviene esta figura, la convierte en una suerte de mesa negociadora, donde vamos a conciliar. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, al trabajador formal le daba lo que venía conforme a la ley si se comprobaba el despido injustificado. Ahora, con esta suerte de conciliación que propone sobre todo Estados Unidos, se trata de conciliar. Te tocaba esto, pero mira, te vas a tener que conformar con esto, porque eso dice la ley. Y en materia de la gestión, hay muchas lagunas. No hay no se percibe cuál va a ser con claridad la... querían todavía hasta el mes de diciembre, querían imponer la figura esta de agregado laboral, diplomático, y bueno, pues es una imposición completamente hecha y los mercados son asimétricos, los mercados de trabajo. Los agregados siempre han existido. La embajada de Estados Unidos... Los agregados en las embajadas. Sí, De aquí, mi estimado Raúl, la embajada de Estados Unidos tiene 2 agregados laborales. Sí. Eso, y no es imposición. Eso, No, pero en la para parte. pero para no, revisar no, las- discúlpame, no es así. los- No bueno. es así, no es así. No van a revisar. O sea, el agregado es un observador. Hay agregado militar, Bueno, naval, sí. laboral, y demás, comercial, político, todo, claro. y es un observador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece el TEMEC? Algo muy importante. Y aquí es donde hay que observar muy bien el artículo 4.b.6. ¿A qué se refiere esto? Se crea una nueva condición laboral en México, que es el valor de transacción laboral. ¿A qué obliga esto? El TEMEC al empresario mexicano, de manera particular al automotriz. Tiene que contabilizar el salario en la nueva regla de origen. Y es ahí donde viene quizá un beneficio para el trabajador. Así es. Porque el trabajador automotriz, que es importante destacar, solamente es en la parte automotriz, pero va a haber un efecto, disculpen la expresión, spillover, un efecto multiplicador hacia otras áreas de la economía, que va a provocar que entonces aumente el salario de 6 a $12 Para el trabajador automotriz. Claro. En consecuencia, esto va a provocar a la proveeduría que también se dé. Y también es importante destacar el artículo 23.4, que se refiere a las nuevas condiciones laborales que México tiene que cumplir. Una de esas prácticas es precisamente lo que se exponía hace un momento, lo que es el outsourcing. Eso se tiene que eliminar. Okay. ¿Sí? Y es allá donde me refiero que el TEMEC nos conduce a una gobernanza laboral que México no tenía. De acuerdo, Rogelio Gómez Hermosillo. Mira, yo creo que puede tener muchas implicaciones. Yo no compartiría la visión catastrofista que se usó cuando el TLC, y no nos fue mal, nos fue de los dos lados, bien Sí, unas cosas, sí. mal en otras. Y eso es lo que nos puede pasar. Todo lo que tiene que ver, o sea, si dijo Pelosi, we ate their lunch, si se comieron nuestro lunch del recreo sin que se dieran cuenta los negociadores en aspectos laborales, va a ser para bien de México tarde o temprano y seguro bien para sus trabajadores. Que haya justicia laboral, que haya libertad sindical, que tengan que la política salarial se tenga que romper. Ya le empezó a romper este gobierno, ¿eh? Por primera vez el salario mínimo está empezando a recuperar el valor poco a poco y como debe ser, porque no se puede de un día para otro. Sí, claro. Pero, y estamos hablando del mínimo, no de todos, pero con eso también hay un efecto, sobre todo en los que ganan menos. Y ese tipo de cosas son buenas noticias, porque además, claro que las presiones funcionan y todo esto tiene que ver con ese tipo de negociaciones, pero yo creo en nuestro artículo primero constitucional en la reforma de 2011, asumimos el paradigma de los derechos humanos como el pilar, el artículo 1 de nuestra Constitución, y diciendo todo lo que firmamos en nuestros tratados internacionales es vigente en este país. Y en esos tratados internacionales dice el trabajo tiene que ser, bueno, no dice digno, dicen, pero es lo mismo, Sí. que es salario suficiente, estabilidad laboral, seguridad social, jornadas laborales y pago de horas extras, vacaciones, o sea, la base. No es, cuando hablamos de trabajo digno no estamos hablando de muy cómodo, cosas maravillosas. Eso estaría padre de quienes puedan, que bueno,
No, estamos hablando de derechos laborales, que por cierto está en nuestro 123 para todos. De eso se trata. Y si el TEMEC ayuda para eso, porque presionen los sindicatos gringos, qué pena que no lo hicieron desde aquí. Adelante. Qué bueno por la gente, Conclusión, porque podemos acabar en con la 20 pobreza. segundos. Sobre todo el tema, De- es necesario que haya crecimiento para que se impulse un empleo que sea digno. Mientras que la economía no pueda crecer, el subempleo y desempleo que se han mencionado aquí necesariamente tienden a la pobreza. Debemos transitar del crecimiento económico al desarrollo sostenible. Y esto, sin duda, puede darse siempre y cuando haya voluntad política y compromiso empresarial con acción social. Yo creo que para que tengamos crecimiento económico necesitamos trabajo digno. Ahorita está al revés. Mejorando las condiciones de trabajo de la gente vamos a mejorar nuestra productividad y vamos a fortalecer el mercado interno. Además no es optativo, es un derecho. Entonces yo los invito a que vayamos por este tipo de cosas, que vayamos discutiendo cómo hacemos de la seguridad social un derecho universal y entonces nos quitamos la discusión de formales e informales, garantizamos derechos a la salud, aunque sean 10 años o en 15, pero lo garantizamos como derecho y podemos avanzar. Esas serían nuestras propuestas desde la sociedad civil y los invito a que nos visiten en www.frentealapobreza.mx para ver estos datos del Observatorio de Trabajo Digno. Muchísimas gracias, Raúl Porras Rivera, Rogelio Gómez Hermosillo, José Ignacio Martínez Cortés. Gracias, como siempre, a usted por la generosidad de su audiencia. Y recuerde, hablamos de esto porque lo que no se nombra no existe. Hasta la próxima.